autoriza. Entonces, el patrón divino, el principio del patrón divino, es por el cual nosotros no usamos instrumentos musicales y por el cual nosotros no practicamos muchas de las cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento. Pero, número 3, el principio de la restauración. ¿Por qué no usamos instrumentos musicales en las iglesias de Cristo? Bueno, por el principio de la restauración. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice, Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Significa apartarse de la fe. Significa no imitar, no seguir el patrón divino. Y muchos se han apartado del patrón divino. Ha habido un apartamiento de la fe. Ha habido un apartamiento de la fe en cuanto al uso de instrumentos musicales. Ha habido un apartamiento de la fe en cuanto a la organización de la iglesia. Ha habido un apartamiento de la fe en cuanto al plan de salvación. Ha habido un apartamiento de fe en cuanto a muchos de los temas bíblicos que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Muchos se han apartado del patrón divino. Y la iglesia de Cristo desea, el ruego de la iglesia de Cristo es regresar a los senderos antiguos. El ruego de la iglesia de Cristo es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. El ruego de la iglesia de Cristo es hablar conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Es hacer todo por la autoridad de Cristo. Colosenses 3:17. Ese es nuestro ruego. Regresar a la Biblia. Restaurar el plan de salvación, la organización de la iglesia, la adoración de la iglesia, la misión de la iglesia. Muchos se han apartado. Muchas de las prácticas que hoy en día se llevan a cabo en las denominaciones no están en la Biblia. No hay sanción, no hay justificación, no hay apoyo bíblico para esas prácticas. Lamentablemente muchos se han apartado de la fe. Sin embargo, la iglesia de Cristo desea regresar al primer siglo y adorar a Dios como lo hacían los cristianos del primer siglo. Obedecer el mismo plan de salvación que obedecían en el primer siglo. Hacer exactamente lo mismo que ellos hacían en el primer siglo. Ese es nuestro ruego. Eso es lo que nosotros queremos hacer, nuestro objetivo, nuestra meta. Gracias a Dios podemos nosotros restaurar el plan de salvación. Podemos restaurar que el bautismo es para perdón de los pecados, como enseña Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Podemos restaurar la organización de la iglesia con ancianos, diáconos, evangelistas y los santos, los miembros de la iglesia. Podemos restaurar estas cosas. Podemos restaurar la adoración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, con la Santa Cena el primer día de la semana, Hechos 20 y versículo 7, 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26. Podemos restaurar la ofrenda cada primer día de la semana, 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2 y 2 Corintios capítulo 9. Podemos restaurar el canto a nuestro Dios, Efesios 5, 19, Colosenses capítulo 3 y verso 16 y 1 Corintios 14, 15. Podemos restaurar la predicación como Dios quiere, 2 Timoteo 4:2. Podemos restaurar la oración al Padre Celestial, 1 Tesalonicenses 5 y verso 17 y Hechos 2 y versículo 42. Podemos restaurar el nombre de la iglesia del Señor, Romanos 16, 16, iglesias de Cristo, iglesias de Dios. Podemos restaurar muchas de las cosas que están en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo a seguir. Pero no hay ejemplo alguno en cuanto al uso de los instrumentos musicales en la adoración a nuestro Dios. Ni un ejemplo en cuanto a al uso de los instrumentos. Así que le animamos en el nombre del Señor a que considere esta información. No podemos restaurar algo que no está ahí. El hermano G.C. Brewer dijo, ¿cómo puedes restaurar algo que no está allí? No podemos restaurar el quemar inciensos bajo el Nuevo Testamento porque no está ahí.
No podemos restaurar el uso de los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque no está allí en el Nuevo Testamento. Muchos han llegado tan lejos hasta usar el argumento de Lucas capítulo 15, de la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Cuando regresaba a su casa, se escuchaban los instrumentos a lo lejos. Y muchos han argumentado que esos instrumentos que se escuchaban a lo lejos eran los instrumentos que la iglesia usaba en el primer siglo. Esto es absurdo, algo ilógico y no razonar correctamente en cuanto a lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Estimado oyente que está en este momento observando y escuchando esta lección, le animo en el nombre del Señor a que considere la información que le he presentado y que no se deje llevar por lo que la gente dice, sino más bien por lo que la palabra de Dios nos enseña. Si usted quiere estar en el cielo algún día, usted necesita hacer las cosas como Dios manda en su santa y divina palabra, ya que el no hacer esto traerá serias consecuencias. Así que espero en Dios de que usted pueda recibir esta información, pueda razonar correctamente en cuanto a ella y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Considerar esta información histórica que le he presentado, para que así de esta manera usted adore a Dios en espíritu y en verdad, tal y como Él manda en su palabra. Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Así que espero en Dios de que usted sea honesto en obedecer, en recibir lo que Dios enseña por medio de su palabra. Por medio de estos tres principios he mostrado por qué nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, no usamos instrumentos musicales. Espero en Dios que los pueda considerar y los guarde en su corazón. Si usted todavía no es un miembro de la Iglesia de Cristo, le animamos en el nombre del Señor a que considere ser uno en este día. El tiempo para la salvación es hoy, no mañana. No sabemos cuándo va a venir Cristo. Dice la Escritura en Mateo 24:36, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre que está en los cielos. No sabemos cuándo Cristo va a venir. No sabemos cuándo va a ser nuestro último día sobre la faz de esta tierra. Por eso es importante que estemos a cuentas con nuestro Dios y que practiquemos solamente aquello que Él ha autorizado en su santa y divina palabra. Así que si usted todavía no es un cristiano, le animo en el nombre del Señor, le invito en el nombre del Señor y le ruego a que considere ser un cristiano. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder ser salvo? Bueno, lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios y su palabra. Lo que tiene que hacer primeramente es reconocer su condición espiritual delante de Dios. Reconocer que usted sin Cristo no puede ser salvo. Hechos 4 y versículo 12. Después de que usted ha reconocido su condición espiritual, entonces usted estará listo para el siguiente paso, que es escuchar el Evangelio de Cristo. Escucharlo, para que pueda tener fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Necesita escuchar ese mensaje, escuchar lo que es el Evangelio, razonar en cuanto a ese mensaje y luego creer de todo corazón que el mensaje, que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Dice Cristo en Juan 8:24, si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. Es importante que usted escuche a Cristo, crea en Cristo Jesús, pero también es importante que usted considere arrepentirse de sus pecados. Dice la Escritura en Hechos 17:30, que Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque a